Hoy te propongo conversar acerca de la relación de José Martí y los Estados Unidos. Ahora bien, sé que este es un tema bastante polémico y normalmente se suele hablar de esta relación a través del antiimperialismo martiano. Se suele demostrar el antiimperialismo martiano a través de textos trascendentales como pueden ser Nuestra América o la Carta Inconclusa de Manuel Mercado, que es la que se considera su testamento político. Sin embargo, es un poco difícil, si no básicamente imposible, hacer un análisis más complejo, más integral del tema solo citando estos dos documentos que datan de los últimos años de la vida de Martí. Y cuando tratamos de mantener posiciones antiimperialistas o antianexionistas y defender estos valores en Martí, solo citando estos documentos, entonces nos causan tremendos ruidos el surgimiento, la aparición en redes sociales de frases de Martí que básicamente dicen todo lo contrario. Entonces, en el video de hoy, quisiera acercarnos a algunas de estas frases y quisiera oír tus opiniones al respecto. Estoy al fin en un país donde cada uno parece ser su propio dueño. Se puede respirar libremente, por ser aquí la libertad fundamento, escudo, esencia de la vida. Aquí uno puede estar orgulloso de su especie. Nunca sentí sorpresa en ningún país del mundo que visité. Aquí quedé sorprendido. Impressions of America, periódico The Hour, 10 de julio de 1880. Curiosamente, esta frase, atribuida a José Martí, circula bastante en redes sociales, sobre todo en la actualidad. Y, a diferencia de muchas otras que hemos debatido en estos videos, esta sí tiene una referencia. ¿Es real esa referencia? ¿Martí realmente dijo esa frase? Pues sí, a diferencia de muchas frases que hemos estado abordando, esta frase sí fue dicha por José Martí. Pero ¿cuándo? ¿Dónde? ¿Para quién? ¿En qué circunstancias? Eso nunca se dice. Eso nunca se explica. Si bien es parcial o resulta superficial hablar del antiimperialismo martiano o de la relación de Martí con los Estados Unidos, basándonos solo en uno o dos textos fundamentales hechos al final de su vida, también resulta incompleto, parcial, viciado hablar de la relación de José Martí basado solamente en un documento como este. Resulta que esta es la primera de las Impressions of America o Impresiones de América que Martí publica a lo largo de su vida. Las publica en inglés en el periódico The Hour en 1880, entre julio y septiembre, octubre de ese año. Martí acaba de llegar a los Estados Unidos cuando publica esto. Se dirige a un público intelectual, artístico, que es el que consume este periódico y sin embargo, no es lo único que dice. La parte de la sorpresa, la parte que se cita en redes sociales, no es ni siquiera lo único que Martí dice en esas impresiones. Durante mucho tiempo se ha usado la opinión que Martí expresa de los Estados Unidos en este primer párrafo de la primera impresión, en primera Impressions of America, para demostrar que Martí era un tipo pro-yanqui, pro-imperialista, que adoraba a los Estados Unidos, que el modelo de vida que veía para Cuba era el de los Estados Unidos. Por lo menos ese es uno de los usos más distendidos que se le da a esa frase en redes sociales en la actualidad. Sin embargo, como en otras ocasiones, yo te propongo ir al documento original y analizarlo un poquito en un poco más de profundidad. Podemos encontrarlo en el tomo 7 de las obras completas, edición crítica, 1880. El original empieza en la página 131, está en inglés. Súper interesante ver cómo Martí escribía en inglés. Pero bueno, cierro paréntesis. La traducción, que es la que nos interesa, que es la que se cita, está en la página 135. Efectivamente, dice lo que se cita normalmente en redes, es un poco más largo el párrafo, aparece en paréntesis, pero han sido bastante respetuosos, ¿no?, con la cita. Sin embargo, no se cita más nada del documento. Del otro lado de la hoja, en esa misma Impressions of America, miren lo que José Martí dice. El poder material, como el de Cartago, ciudad del norte de África, que creció rápidamente, historia antigua, creció rápidamente, pero luego desapareció por completo, completamente borrada de la faz de la tierra por el Imperio Romano, por la competencia que representaba. Repito,
El poder material, como el de Cartago, si crece rápidamente, rápidamente declina. Si este amor de riqueza no está moderado y significado por el ardiente amor de los placeres intelectuales, ¿a dónde irán? ¿Dónde encontrarán suficiente razón para excusar esa difícil carga de vida, hablando de las personas de los Estados Unidos, y sentir alivio a su aflicción? La vida necesita raíces permanentes. La vida es desagradable sin los consuelos de la inteligencia, los placeres del arte y la íntima recompensa que la bondad del alma y los primores del gusto nos proporcionan. O sea, desde esa primera Impressions of America, Martí no está siendo completamente fanático ni completamente acrítico ante la realidad que está viendo. De hecho, desde el primer momento se emociona, se sorprende verdaderamente con lo que está viendo en Estados Unidos, pero automáticamente dicen, espérense, porque el lujo, el crecimiento, el trabajo continuado, el trabajo sin descanso, no funciona. Necesita un equilibrio, tiene que haber una armonía en la vida. Y ojo, él está hablando a una intelectualidad, de hecho, él se está presentando en la sociedad estadounidense y se presenta como a very fresh Spaniard, o un español muy fresco. Y algunos dicen que es fresco porque recién llegado. A ver, esto lo escribe 5 meses después de haber puesto un pie en Estados Unidos, en 1880. Algunos piensan que fresco es sinónimo de recién llegado, otros piensan que fresco es sinónimo, como en español cubano, de irreverente, de imberbe, de nuevo, de gente que llega, irrumpe y dice su opinión sin más miramiento. Y de hecho esa es la versión que más se apoya, digamos, desde el punto de vista intelectual. Es muy interesante el análisis de este texto. Sin embargo, esta es solo la punta del iceberg. Si vamos a ver las obras completas, tomo 9, tomo 10, tomo 11, tomo 12, tomo 13, todo esto de aquí, todo esto, son las escenas norteamericanas y semblanzas de personalidades importantes de los Estados Unidos a los que Martí le dedica páginas enteras en diferentes diarios, no solo de Estados Unidos, sino también de Latinoamérica. Todo esto habla de la relación de Martí y los Estados Unidos, independientemente de otros textos que podemos encontrar en las obras completas. Hay un elemento de deslumbramiento, más que de deslumbramiento, de sorpresa, de impacto, cuando Martí llega por primera vez a los Estados Unidos. Hay que ver que la sociedad estadounidense de esa época no tiene nada que ver con las sociedades que Martí viene de haber experimentado. Martí viene de Cuba colonial, vivió en la España metropolitana, en la España antigua, en la vieja Europa, vivió luego en Guatemala y en México. Y cuando llega a los Estados Unidos se encuentra con una ebullición y un desarrollo industrial latente, el crecimiento de la clase obrera, muchas dinámicas que él no se esperaba, y aunque se las hubiera esperado porque había leído mucho, jamás se hubiera imaginado el ajetreo y el carácter súper dinámico de la sociedad de los Estados Unidos. Y de hecho, buena parte de las Impressions of America describen eso. Y Martí no se presenta como cubano, de hecho se presenta como Spaniard, como español, se presenta como latino, como representante de esas repúblicas latinoamericanas, de esas antiguas colonias europeas, incluso de la vieja Europa. No solo se está presentando como un cubano deslumbrado, se está presentando como una persona que viene de esta parte del mundo y que llega a Estados Unidos y descubre un mundo completamente nuevo. Eso es una cosa. Y reconocerlo no tiene problema ninguno, pero decir que la sorpresa que Martí sintió por los Estados Unidos cuando llegó, que la admiración que sintió por el instinto y por el trabajo y por la dedicación del pueblo norteamericano, decir que la admiración que sintió por las artes, por los hombres de política, muchos hombres de política de los Estados Unidos, como Lincoln, por ejemplo, decir que todo eso es sinónimo de anexionismo en Martí, es sinónimo de admiración por el imperialismo norteamericano, del modelo de desarrollo norteamericano, no puede ser lo mismo. Y citar estas frases de admiración, de respeto, no puede ser un método para tratar de defender esas posiciones. Lamentablemente, constantemente estamos viendo escenas como estas, pasajes como estos, usados
para defender valores que de hecho se oponen diametralmente a lo que Martí defendió toda su vida. Y por eso es importante entonces, luego de que entendemos más o menos esto, citar textos del final de la vida de Martí, textos más acabados de la vida de Martí, como son Nuestra América, la Carta Inconclusa, Manuel Mercado, el Discurso Madre América, entre otros. Y en este punto, y para complicar un poquito más la cosa, hay que hablar, si estamos hablando de relación Estados Unidos-José Martí, deberíamos hablar de la diferencia entre anexionismo e imperialismo, porque son dos partes de la relación, son dos fenómenos de los que Martí habla cuando habla de los Estados Unidos. Número uno, no son lo mismo. El imperialismo es la actitud que asume Estados Unidos como potencia dentro de sus fronteras y ante el mundo. Sin embargo, el anexionismo es una corriente de pensamiento que en algún momento se comienza a desarrollar en Cuba en la primera mitad del siglo XIX y que busca la anexión con los Estados Unidos. Y durante mucho tiempo en la escuela, por lo menos a mí me dijeron que el anexionismo era la más reaccionaria, que el independentismo era la más revolucionaria y que el reformismo era como la intermedia, ¿no? Como la más neutral o algo así. Lamentablemente la vida no es tan sencilla como eso. Y de hecho, la gran cantidad de subdivisiones y subgrupos y personalidades diversas que fueron encasilladas en los libros de texto en estas tres corrientes de pensamiento es enorme. Por ejemplo, en el mismo anexionismo se cuentan lo mismo los que admiraban la industrialización del norte y querían anexarse a los Estados Unidos, pero al norte, cuando Estados Unidos todavía estaba dividido entre norte y sur, norte capitalista y sur esclavista. Estaban también los que querían unirse al sur esclavista, que eran otro grupo de cubanos, digamos, terratenientes que tenían esclavos, que querían conservar la esclavitud, que era una de las defensas que hacía Estados Unidos del sur. Y no estamos contando la identificación ideológica, política, de ideales que existía entre buena parte de los patriotas cubanos de la Guerra Grande, en 1868, con la noción de libertad y hermandad que defendían las 13 colonias, de las cuales va a surgir Estados Unidos luego. Ubíquense, en ese momento Estados Unidos era el país que logró dejar de ser colonia y se enfrentó al gran imperio de la época, que era Inglaterra. Por supuesto que el ejemplo de las 13 colonias al independizarse motivó mucho los demás procesos revolucionarios en América Latina. Pero no puedo decir que Agramonte o que Céspedes eran anexionistas. ¿Pero qué dijo Martí de la idea anexionista? Pues bueno, ese es precisamente el título de uno de los trabajos más esclarecedores sobre el tema. Apareció en 1892 y se encuentra en el tomo 2 de las obras completas. Recuerda que esta es la edición de 1891. Aquí, en el remedio anexionista, muy interesante, dice Martí: la idea de la anexión por causas naturales y constantes es un factor grave y continuo de la política cubana. Número 1. Número 2. La idea de la anexión es un factor político menos potente hoy que nunca y destinado a la impotencia permanente, pero como a factor político se le ha de tratar a la vez que se demuestre su ineficacia y con el respeto que toda opinión franca merece, porque la sustenta de buena fe más de un cubano sincero, temeroso de la ineptitud radical que a su juicio nos deja la colonia. O sea, hay un elemento importante que Martí reconoce, y es la preocupación real que existe en muchos cubanos acerca de la capacidad de Cuba de autogobernarse. Recuerden que estamos hablando en un momento en el que Cuba es colonia de España desde hace mucho tiempo, y las deformaciones estructurales en la economía, en la sociedad que existen, sirven de base para opiniones como estas. Y contra ese pensamiento, Martí no lo reconoce como algo reaccionario, sino que reconoce el valor de esa preocupación. Sin embargo, diferencia ese reconocimiento de la denuncia a otro tipo de actitudes que tienen que ver con el deseo de anexar Cuba a los Estados Unidos, o de ver a Cuba como un estado más de la Unión, de la Federación de los Estados Unidos, y es lo siguiente: no inspira respeto ciertamente, sino coraje, el hábito de servidumbre de algunos hombres tan arraigado que les quita toda confianza en sí,
y aliado a la soberbia, llévales hasta suponer en los demás la impotencia que en sí propios reconocen. Una cosa es entender las dificultades que Cuba va a tener cuando sea independiente, si llega a ser independiente. En ese momento eso era un debate importante, pero otra cosa es estar convencido de que somos unos incapaces, que no nos podemos gobernar y que por lo tanto necesitamos que otra persona venga a gobernarnos. Y Martí diferencia las dos posiciones, diferencia a aquellos que se preocupan realmente por Cuba y de aquellos que lo que son serviles y no quieren estar a cargo de sus propias vidas. Eso es, de manera general, una de las posiciones más completas sobre Martí y la idea de la anexión. Y sobre la idea de Martí y el antiimperialismo, de Martí frente al imperialismo, hay cualquier cantidad de pasajes. Las crónicas demuestran varios pasajes en los cuales Martí critica la posición devoradora, explotadora que está asumiendo Estados Unidos al interior de sus fronteras y con el resto del mundo. Martí presencia buena parte de la expansión de Estados Unidos contra las tierras del norte de México, por ejemplo, y también critica el interés económico que Estados Unidos tiene con respecto a las tierras de América Latina. Por ejemplo, están las conferencias panamericanas, la de 1889, la que empieza en 1889, la que empieza en 1891, que son la base de lo que luego va a ser la OEA, Organización de Estados Americanos, y la base del sistema de dominación neocolonial de Estados Unidos que se vive en la actualidad surge en la época en que Martí está en los Estados Unidos. Martí critica todo eso, pero va más allá. Y yo, francamente, lo que te propongo es que empieces, si te interesa el tema, con la selección que hace Ramiro Valdés Galarraga en el diccionario de pensamiento de Martí. Nada más que la entrada de Martí sobre el imperialismo es impresionante. Empieza en la página 304 y todo esto son frases seleccionadas que hablan de Martí y el imperialismo, de Martí criticando la sed de poder, la destrucción, la naturaleza destructiva y bárbara del imperialismo. De hecho, hay un momento en el que Martí habla del derecho bárbaro, que es el que guía la política imperialista de los Estados Unidos. La idea de que esto es nuestro porque lo necesitamos, y es un pensamiento que francamente sigue presente en nuestra actualidad. Para terminar, no quisiera dejarlo aquí, porque de hecho, y esto da para muchos otros videos, el antiimperialismo de Martí y el antianexionismo de Martí tienen un valor fundamental. Y es que no solo se trata de criticar lo que existe, sino que también la esencia real de toda esa polémica en el ideario martiano es la proposición de algo diferente a la anexión y al imperialismo norteamericano. La proposición antianexionista máxima es la independencia de Cuba, la creación de una república capaz de ser soberana, de sustentar su propia economía, de defender la soberanía del pueblo cubano. Y la gran propuesta ante el imperialismo norteamericano, ante la expansión de los Estados Unidos, es la integración nuestroamericana, ¿no? El nuestroamericanismo, le diríamos ahora que están de moda los ismos. La integración nuestroamericana es la gran propuesta de Martí y es muy significativo la posición que Martí le da a la independencia de Cuba dentro de ese proceso. Martí ve la independencia de Cuba como el inicio, como la chispa, a través de la cual se podrá entonces lograr la independencia de Puerto Rico, se podrá lograr entonces crear, despertar las repúblicas dormidas de Latinoamérica y crear una verdadera unión continental contra los intereses del imperialismo norteamericano. Ese es mi comentario. Me encantaría oír tus opiniones, sobre todo si vienen del conocimiento y del amor. Solo así creo que estaríamos en condiciones de debatir francamente sobre estos temas y de siempre defender los principios, los valores a los que Martí dedicó su vida, pero desde una altura intelectual consecuente con la suya. Pensemos sintiendo desde su altura.